El gran conflicto entre Cristo y Satanás ha comenzado hace mucho tiempo y esperamos ganar la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente hubo un problema muy serio en el cielo, porque el pecado comenzó en el cielo. Y nosotros vamos a pasar allá para verlo. Las Sagradas Escrituras es clara en este asunto y queremos enseñarle a las personas que están viendo este programa que puedan ver en Isaías 14 que es un ángel muy honrado por Dios. El pecado comenzó desde el 14, desde el 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a la gente. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del alquiler. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser semejante al Altísimo, definitivamente, pero aquí en Ezequiel 28 encontramos una declaración más firme todavía. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue su vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, onique, berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro, y los primores de tus tamboriles y pifanos estuvieron apercibidos para el día de tu contratación. Tú, querubín grande cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado, perfecto era en todos tus caminos, hasta el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Interesante ver que la palabra aquí dicha es que pecaste. La palabra pecar significa que hubo un problema con la santa ley de Dios allá en el reino de los cielos. Y aquí en el libro de Romanos 5:13 dice lo siguiente: porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Quiere decir que para llamar a Lucifer Satanás y pecar, entonces es porque violó la santa ley de Dios. Es interesante notar que donde no hay ley, no hay tampoco pecado. Quiere decir, mis queridos, que aquí el pecado comenzó en el cielo porque existía la santa ley de Dios. Y entonces hubo tremendo problema en el reino de los cielos, y aquí encontramos en Romanos 12:7 lo siguiente, que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. No tan interesante que todos se vinieron abajo, porque el Señor los echó de allá. No pudieron prevalecer contra Cristo y sus ángeles. Quiere decir que por eso es que el mundo está tan sabroso acá abajo, porque Satanás anda con todos sus ángeles corriendo por todo el mundo. Y sigue diciendo aquí lo siguiente, el 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Porque el diablo salió de allí. ¡Ay! De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así es que es interesante que el enemigo está aquí en esta tierra y está airado grandemente, y la Biblia da un ay para los que vivimos en la tierra, porque el diablo que descendió del cielo anda aquí buscando a quien devorar. Y es interesante que podamos entender esto. El pecado, por consiguiente, pasó a todos los hombres, como dice aquí en Romanos 3, cuando Adán y Eva fue tentado y pecó también. Y dice aquí el 3:23 de Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué dice aquí de la gloria de Dios? Porque ya el hombre no se pudo ver más con Dios cara a cara. Y ahora pues definitivamente a través del sacerdocio y a través de los sacrificios, Adán y Eva tenían que pedir al Señor perdón, y el Señor los perdonaba. Ahora es interesante que hoy el pecado ha llegado a una magnitud terrible. En el mismo libro de Romanos encontramos algo sumamente interesante. En Romanos 1,
encontramos lo siguiente, mis queridos, y es interesante notar esto, desde el 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracia, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, en el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso, que es uso contra natura, y el mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias el uno con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la recompensa del camino que fue su extravío. Y como a ellos no le apareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efectos natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, aún más consienten en los que las hacen. Y así tenemos el mundo de hoy. Así tenemos el mundo de hoy, mis queridos. Definitivamente el hombre se ha alejado muy lejos de Dios, pero la mano de Dios es poderosa para alcanzar al pecador hasta donde el hombre pueda llegar, porque nuestro Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. El pecado, siempre técnicamente decimos que Dios perdona los pecados, pero definitivamente yo quiero decirle en esta hora que el Señor no perdona pecados, el Señor perdona pecadores. Pecadores son los que el Señor perdona, no los pecados, porque el pecado no se puede perdonar, porque el pecado hay que destruirlo. El pecado es enemigo de Dios y definitivamente nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Hay toda suerte de pecados, pecados de ignorancia, pecados que el hombre comete inapreparados voluntariamente, pecados voluntarios, pecados conscientes, pecados inconscientes, pecados de rebelión contra Dios, ataque personal a la autoridad de Dios, es una elección contra Dios, exaltación propia, definitivamente, y aquí hay una lucha tremenda en contra del pecado y en contra de Dios. Definitivamente Dios tiene que destruir el pecado, definitivamente, para poder salvar al hombre. Y el hombre será salvo y el pecado será destruido de una vez y para siempre. Así que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras algo sumamente importante. Yo quiero leerles algunos textos que son maravillosos, pero antes, fíjense que podemos dar una miradita afuera al mundo y ver cómo vive la gente. ¿Cómo vive la gente? Pues la gente vive en una situación difícil. La gente anda en toda suerte de males y definitivamente como al principio, cuando vino el diluvio, aquí en Génesis 6 encontramos por la razón por la cual el Señor mandó el diluvio, y ahora aquel fue de agua, pero este va a ser definitivamente de fuego. Y es interesante que leamos en el 5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Encontramos esto y creemos que estamos como en los días de Noé. La Sagrada Escritura dice aquí en Mateo, algo interesante, 24, lo siguiente desde el 37, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que el Hijo del Hombre es Cristo. Y dice que verdaderamente andamos en los mismos pecados cuando Dios tuvo que destruir a los antediluvianos. Y ahora, señoras y señores, el Señor viene otra vez. Y el Señor va a destruir el pecado. Y si el pecado se encuentra en nosotros, desgraciadamente tendrá que destruirnos a nosotros también. Pero el Señor quiere darnos una oportunidad. Aquí en Romanos, el Señor nos da algunas declaraciones que son importantes y dice en Romanos 8:7, por cuanto la intención de la carne es la enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Noten que dice contra los, porque se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, que no se sujetan a esa ley. Así que los que están en la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Definitivamente, mis queridos, estamos viviendo en un tiempo difícil, en que si no vamos y recurrimos a nuestro Señor Jesucristo, no podemos solucionar el problema del pecado. Así es que, porque la ley de Dios, que es lo que estamos tratando en este tema, esa es una ley tremenda. En el 7:12 dice cómo es la ley de Romanos. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Noten que la ley es santa. ¿A quién se parece la ley si es santa, justo y bueno? Se parece a Cristo. La ley es un trasunto al carácter de Cristo, justo, santo y bueno. Así es la ley definitivamente. ¿Y para qué es la ley? En el 7:7 dice que pues diremos, la ley es pecado en ninguna manera, empero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera lo que es la concupiscencia, si la ley nos dijera no codiciarás. Así es que el pecado no puede salvar a nadie, porque el pecado solamente es un detector. La ley es un detector de pecado y definitivamente es interesante que nosotros podamos entender eso. Es nada más que para que nos diga qué cosa es el pecado. El pecado es violación de la ley de Dios. Aquí en Romanos encontramos lo siguiente, 5:13, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Es interesante entonces que se dice que Jesucristo clavó la ley en la cruz del Calvario, la quitó. Si la quitó, no hay pecado. No hay razón para que el Señor me juzgue a mí. No hay razón para que me llame adúltero, me llame ladrón, si robo algo. No hay razón para eso. Así es que si la ley existe, si no fue clavada en la cruz, y no fue, queremos decirle que la ley existe, y hoy todos, como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como le pasó a Adán y a Eva. Así es que es interesante que podamos entender esto, mis queridos. El Señor nos ama y el Señor nos quiere, y el Señor quiere que nosotros verdaderamente podamos seguir adelante. Dice aquí el 19 de Romanos 5, porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de unos, los muchos serán constituidos justos. Y la ley, empero, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de esta manera que el pecado reinó para muertes, ahí también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Si el gran conflicto comenzó con la violación de la ley, ¿cómo se puede solucionar el problema? ¿Cómo se puede solucionar el problema? Pues definitivamente el Señor lo dice en su palabra. El mismo Señor Jesucristo, cuando nació en este mundo, fue sujeto a la ley de Dios y no pecó nunca. Así que es interesante que nosotros podamos entender esto. Así que obedeciendo los mandamientos de Dios. Que nosotros necesitamos obedecer los mandamientos de Dios, eso es verdad. Jesús guardó la ley por nosotros. Nadie puede guardar una ley como esa perfectamente, pero como Jesús guardó los mandamientos perfectamente, miren lo que sucede. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, dice lo siguiente en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor nos ha perdonado y nos ha regalado el Espíritu Santo. Y cuando nosotros pecamos y pedimos perdón al Señor allá en el santuario celestial,
celestial, porque allá en primera de Juan 2:1 dice lo siguiente, algo interesante. En primera de Juan 2:1 dice esto porque Jesucristo está en el santuario. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Dónde? En un santuario que hay en el cielo, que es donde Él está ahora oficiando como sumo sacerdote. Es el día de expiación para borrar los pecados del cielo, porque Jesús está por venir. Es interesante, la ley de ninguna manera salva. La ley solamente está para que sepamos lo que es pecado, porque la ley nos lleva a Cristo. Entonces, si la ley nos pone con la espalda en la pared, sabiendo de que el que está en pecado y no tiene a Jesús está perdido, entonces la ley nos lleva a Cristo, y Cristo, que murió por nosotros, nos da el perdón. Pero miren lo interesante en Romanos 8:4. Romanos 8:4. Esto es lo que se llama justicia. La justificación por la fe es una cosa y la justicia es otra cosa. Así que la justificación es cuando Jesús muere en la cruz del Calvario como un cordero, como una ofrenda, y entonces nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero entonces la justicia es otra cosa. La justicia que Él nos imputa, que Él nos regala, que Él nos acredita, está en Romanos 8:4, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. La obediencia a los mandamientos de Dios es la justicia de Dios. Él la hizo perfectamente y ahora nos puede cubrir con su justicia, que es maravilloso. Así que increíble que si el Señor nos está librando de la maldición de la ley. ¿Cómo la maldición de la ley? Pues claro, en Gálatas dice que la ley tiene una maldición terrible. Vamos a verla. 3:13 de Gálatas dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado del madero. Y es maravilloso notar, mis queridos, que estamos viviendo en un tiempo cuando verdaderamente nuestro Dios va a hacer una obra grande, una obra muy grande. Ahora mismo la comenzó desde el Calvario y la está haciendo en el santuario celestial. Nosotros pedimos al Señor perdón allá al santuario celestial. El Espíritu Santo toma esa oración y la arregla, los ángeles la llevan y Él se presenta delante del Padre, porque ahora eres sumo sacerdote allí con su propia sangre, y le pide al Señor que me perdone a mí. Pero el Señor no me mira a mí, mira los méritos y la perfección de su Hijo, y por los méritos y la perfección de su Hijo, por la fe que ha puesto en mi corazón, Él me perdona los pecados. ¿No es maravilloso eso? Maravilloso es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Él nos ama, Él nos quiere y quiere que hagamos su santa y divina voluntad. La ley de Dios, que ha sido pisoteada por los hombres constantemente, porque cada paso hay 4 mandamientos que son el amor a Dios y 6 mandamientos que son el amor al prójimo. Éxodo 20 del 3, leemos para ustedes. Los primeros 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, y los que me aborrecen, y que hago mi misericordia en millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Y el 4 mandamiento es acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esos primeros 4 mandamientos quieren decir que nosotros amamos ¿a quién? Amamos a nuestro Dios. Y entonces es interesante, ese 4º mandamiento no es otro que el sábado. El sábado que representa la salvación de los hombres, el reposo de los hombres, del pecado y de la maldad. Ahora vienen los otros 6 mandamientos que tienen que ver con el hombre. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El mandamiento con promesa. Vas a vivir largos años sobre la tierra si amas y respetas a tus padres. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás,
no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Interesante es saber, mis queridos, en esta hora que hay 4 mandamientos que nos llevan a Dios, amar a Dios, y que hay 6 mandamientos que nos ayudan a amar al prójimo. Así que la ley se divide en estos 2, está toda la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo. No es que, como es el básico, no es que amar al prójimo y amar a Dios se termina todo ahí, es que hay que tomar uno por uno los mandamientos, los primeros 4 mandamientos, de no tener otro Dios, de no hacer imágenes, de no inclinarnos a ellas, y esos son 2. El tercero es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y el cuarto es acuérdate del día de sábado para guardarlo. Y es interesante, mis queridos, que hoy hay tremendos problemas con eso. El mundo no se le ha enseñado así, el mundo no sabe estas cosas, pero hoy sí las sabe. Tú que estás escuchando este programa, tú lo has aprendido hoy, que es así. Y entonces los otros 6 mandamientos, que es el amor al prójimo. Es interesante, mis queridos, que nosotros estemos en esta situación. Estamos aquí, mis queridos hermanos, y el Señor quiere que nosotros oigamos, que aceptemos guardar los mandamientos de nuestro Dios. Él nos ama y Él quiere que nosotros enseñemos a los demás a amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, que mantengamos el conocimiento de Dios sobre la tierra. Nosotros somos no sus representantes, pero sí sus siervos, mis queridos. Estamos viviendo los últimos días de este mundo y necesitamos levantar los mandamientos en alto para que junto con la gracia podamos hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Es interesante, mis queridos hermanos, todas estas cosas. La Sagrada Escritura es grande. La Sagrada Escritura, la ley de Dios en la cual fueron hechos los cielos y la tierra. La tenemos cada uno en la casa, 2 o 3. Tenemos leyes que definitivamente nos enseñan muchas cosas, pero aquí está la santa ley de Dios, que es santa, justa y buena. ¿Qué vamos a hacer con esa ley que el Señor hoy nos declara como pecadores? Y entonces, si el Señor nos declara como pecadores, tenemos que buscarlo a Él para que podamos tener perdón por nuestros pecados y que podamos verdaderamente ir donde Él para que Él tenga misericordia de nosotros. Así, mis queridos, ha llegado la hora cuando el mundo definitivamente necesita esta enseñanza para que pueda ver y vencer el pecado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, porque definitivamente estamos viviendo días difíciles. Nuestro Señor ha venido a este mundo a convertirse en un hombre, vivió 33 años para salvarnos de la maldición de la ley. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué cosa es pecado? Definitivamente, el texto está en 1 de Juan 3:4, algo interesante. 1 de Juan 3:4 dice lo siguiente: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así es que saber que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando está hablando aquí que no peca es voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso, mis queridos, aquí donde estamos viviendo hoy. Se acaba el tiempo, mis queridos. Jesús está por venir y el Señor quiere buscar personas que verdaderamente entiendan que estamos en un gran problema, estamos en la gran controversia. Cristo y Satanás tienen una gran controversia y todo esto es la adoración. Satanás pide adoración y Dios pide adoración. ¿A quién nos vamos a entregar? Él pide adoración, la Santa Ley dice que todo el que peca contra Dios está violando la ley. Satanás lleva a los hombres tras sí, buscando que pequen. Así es que Él tiene al mundo entero a su favor por el momento, pero Dios tiene verdaderamente un pueblo que le sirve, un pueblo que enseña estas cosas, un pueblo que vive estas cosas, y para eso estamos en esta hora. Aquí estamos en esta hora. Hemos entrado a tu casa con el gozo y con el regocijo de que tú al escucharnos el Espíritu Santo va a hacer un trabajo maravilloso de convencimiento de pecado y de verdad para que tú puedas entender estos mensajes maravillosos que Dios ha traído en estos días para ti.
Ora y medita en estas cosas que has escuchado. Busca tu Biblia, mi querido oyente, mi querido televidente. Busca tu Biblia, arrodíllate frente a tu cama y allá en un lugar secreto, órale a tu Padre que está en secreto y Él te va a recompensar, dándote el convencimiento de que las cosas que se están leyendo en las Sagradas Escrituras son así como se están leyendo. Es maravilloso entender todas estas cosas. Así es que es importante que nosotros vayamos donde nuestro Dios, día por día, para que definitivamente Él nos enseñe estas cosas que tenemos que aprender. Ya se está acabando el tiempo y necesitamos estar sobrios en esto. Estar sobrios, porque verdaderamente nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. El Señor es maravilloso y el Señor quiere estar con nosotros hasta los últimos días. Vamos a tener una plegaria. Bondadoso Padre, en esta hora sabemos que estás aquí. Le estamos pidiendo, Señor, que bendiga a cada persona que está viendo este programa y que en esta hora ellos puedan entender y aceptar tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Ahora también, mis queridos, es interesante que el próximo paso va a ser de salud, porque hace falta la salud. Estamos enfermos físicamente y espiritualmente. Estamos definitivamente, estamos enfermos física y espiritualmente y necesitamos que el Señor nos dé salud física y espiritualmente. Así que hagámosle al Señor la oportunidad de que Él nos dé la salud física y espiritualmente. Bendícenos, Señor. Gracias te damos por todas las bondades recibidas de ti. Cuídanos y protégenos. Bendice cada persona y que verdaderamente puedan recibir este lindo mensaje. Amén.